Buenas tardes, buenas noches, buenos días, allí donde quiera que estés. Te damos la bienvenida al estudio de un curso de milagros intensivo en Fuerteventura. Estamos en el capítulo 4. Estamos en el 4 de febrero ilusorio de 2022 y vamos a comenzar a leer la tercera parte de esta grabación, de este vídeo en directo. Gracias por querer que estudiemos juntos. Gracias por aceptar la invitación de la sanación que nos propone Jesús a través de un curso de milagros. Así es que estamos en el capítulo 4, las ilusiones del ego, epígrafe 4, esto no tiene por qué ser así, en la página 71, según la segunda edición de este libro de un curso de milagros. Nos remitimos a la página 32 o 30 de la primera edición para leer lo que nos dice Jesús en el punto 18 del capítulo 2 y nos dice así: si quieres hacer mucho en favor de tu propia curación y de la de los demás, siempre que te encuentres en una situación que requiera tu ayuda, piensa de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Fíjate que esta oración nos dice que estamos aquí únicamente para ser útil. Si alguna vez se nos ocurrió preguntarnos: ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué significa esto para mí? Ser de utilidad. Estamos al servicio de esta empresa de colaboración guiada por Jesús, guiada por el Espíritu Santo. Vamos de regreso a casa. Es una misión que no puede resultar fallida porque ya se consumó. Sobre todo por eso. Como esta misión ya se consumió, también principalmente porque no hay ninguna misión, nunca hemos salido del reino, nunca hemos podido salir, y aunque lo hubiésemos podido, tampoco lo hubiésemos querido, pues estamos aquí para abandonar esa ilusión. Iba a decir esa falsa ilusión, pero es una redundancia porque todas las ilusiones son falsas y todas las falsedades son ilusiones. Así que en esa idea de que estamos aquí únicamente para ser útil, te agradezco tu presencia. Estamos subiendo los vídeos al canal de YouTube de Miracle Love, o sea que ahí los tienes disponibles. Ya están subidos los primeros 3 días, hoy es el cuarto, y también está subido ya hasta la segunda parte, que fue antes del mediodía. Así es que vamos allá. Esto no tiene por qué ser así. Párrafo 1. Si no puedes oír la voz, es porque estás eligiendo no escucharla, pero que si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Por eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro
es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende de ti. Mira qué amoroso nos dice Jesús que no estamos siguiendo el plan de la salvación. Nos dice que la voz de Dios la podemos oír tan claramente como oímos la voz del ego. ¿Por qué entonces decidimos escuchar la voz del ego? ¿Para qué decidimos oír la voz del ego? Para tener razón. Si quisiéramos elegir ser feliz, elegiríamos escuchar la voz de Dios. Así es que esta falsa idea en querer tener razón es lo que nos aleja de Dios. Si tenemos dos voces y oímos la más escandalosa, la más chirriante, la más que nos hace sufrir, la más dolorosa, es que todavía nos resistimos a que la verdad es fácil, a que la verdad es simple, pues Dios nos ofrece un reino para gobernar, donde no hay que hacer nada, todo permitirnos ser la extensión de su voz, la extensión de su amor. Entonces, a través de los espejos vamos viendo cuáles son nuestras imperfecciones, porque solamente podemos ver imperfecciones cuando nos miramos a través de los espejos que el ego nos presenta. Nos vemos imperfectos en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso cada día nos levantamos a luchar y a entablar peleas en este mundo hostil, en este mundo ilusorio. ¿Hay otra manera de hacerlo? Claro que hay otra manera. Elegir la guía del Espíritu Santo y así cada mañana cuando nos levantamos le entregamos nuestro día al Espíritu Santo para que Él lo dirija. Ahí veremos el mismo mundo, pero lo veremos con una visión sanada, con la visión de Cristo, porque nos hemos permitido querer ser feliz en lugar de querer tener razón. Vamos allá. Párrafo 2. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho también, y en muchas ocasiones, que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientas contento, reconoce entonces que esto no tiene por qué ser así. En cada caso, has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de lo que Él piensa. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo o cuando contemples a tu hermano y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Así, aquí sí que decimos de tal palo tal astilla, ¿no? Aquí decimos más allá que eso aún. De tal Padre glorioso, tal Hijo glorioso. Para llegar a este convencimiento, como nos invita Jesús, como nos exhorta Jesús,
hemos de pensar correctamente, hemos de pensar unidos en la línea de Dios a su santa inspiración, a la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué haría Dios aquí, en mi lugar? ¿Qué querría Dios que yo hiciese aquí? ¿Qué querría Dios que yo no quisiera hacer aquí? Así es el recto pensar. Así es el comportamiento adecuado del que nos habla la regla de oro. Hacer a los demás lo que quisiéramos para nosotros mismos. ¿Cómo sería eso? Para mí es un sentir agradable, amoroso. Es un sentir de unión. Hacer a los demás lo que a mí me gustaría que me hicieran. Fíjate que no hay una garantía, sino es lo que a mí me gustaría. ¿Me lo harían? ¿Me lo harán o no me lo harán? ¿Me lo devolverán o no me lo devolverán? Cuando damos con el ego, ya lo vimos en el capítulo esta mañana, desde el ego notamos carencia y de verdad que no vamos a recibir lo que hemos dado. Más de la mano del Espíritu Santo en la mente recta, todo lo que damos lo recibimos. Porque no hay nadie más ahí fuera. Porque todo lo que doy es a mí mismo, a quien se lo doy. Y porque es de mí mismo, de quien recibo. Así es que, ¿qué voy a dar si sé que yo voy a ser el receptor? ¿Qué voy a recibir si sé que soy yo quien da, el donante? Es interesante, es muy interesante lo que Jesús nos plantea aquí. Nos plantea que veamos en mí y en mi hermano las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Párrafo 3. Cuando te sientas triste, reconoce que esto no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de la sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada excepto si tú mismo así lo has decidido y toma entonces otra decisión. Párrafo 4. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego y luego reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. Disculpen un momentito que vamos a encender la luz ya que aparentemente no llega bastante iluminación al libro. Vamos allá. Mejor así, ¿verdad? Gracias. La oscuridad desaparece ante la luz. Ante la luz no puede persistir la oscuridad. Gracias, Padre. Entonces, da lo mismo si te sientes triste, da lo mismo si te sientes ansioso. Todo eso hace referencia al miedo de pensar que has podido separarte de Dios, porque hemos pensado que nos hemos separado, porque nos creemos separados cada vez que actuamos desde la mente del ego. Fíjate cuando nos dice Jesús, igualmente en el párrafo 5, cuando te sientes culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados del ego, déjamelos a mí, nos dice Jesús. Ese es el propósito de la expiación, pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue amando, ya que solo el ego puede experimentar culpa. Eso no tiene por qué ser así. Fíjate que en este
En este párrafo nos dice Jesús, cuando nos sentimos culpables y cuando nos sentimos culpables con respecto a un hermano, cuando sentimos a un hermano culpable con respecto a nosotros, hemos de recuperar esa confianza y hemos de decidir que aún sintiéndonos culpables, eso no tiene por qué ser así. Podemos entregarle al Espíritu Santo nuestra inquietud y Él nos dirá, eso no tiene por qué ser así. Así es que hemos de cambiar de parecer con respecto a nosotros y vernos inocentes y cesar en el ataque. Hemos de cambiar de parecer con respecto a nuestros santos hermanos y verlos en la inocencia. No solamente verme a mí, sino verme a mí y verlos a ellos. O no solamente verlos a ellos y culparme a mí. Vernos en todos a la inocencia. Ver la inocencia en todos. Eso solo puede ser cuando yo me coloco en mi papel de ser inocencia. Ya no es solo que me sienta en esa sensación de que no he hecho nada, sino además colocarme verticalmente en línea con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo y ser la inocencia misma. Así es que cuando sentamos cualquiera de los sentimientos que nos ofrece el ego, podemos volver a nuestra mente recta y decir, esto no tiene por qué ser así. Con ese recuerdo, ya el Espíritu Santo se encarga. Ya le hemos autorizado. Y si no nos recordamos que le hemos autorizado, reinstauramos la autorización. Y una y otra vez actualizamos la autorización. Encárgate, Espíritu Santo. Te autorizo, te doy permiso. Te dejo las puertas abiertas de par en par. Es más, elimino las puertas para que puedas entrar cada vez que así lo desees. Más el Espíritu Santo, respetando nuestro libre albedrío, va a estar solo esperando a que le digamos, sí, Espíritu Santo. Basta solamente un pensamiento, sí, Espíritu Santo. Donde quiera que miremos, arriba, abajo, dentro, fuera, porque Él está en todas partes. Es el reflejo de Dios en la tierra. Es el recuerdo de Dios en la tierra. Párrafo 7. Párrafo 6. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede encontrarse. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder librarte de ellas. Eso no tiene por qué ser así. Así es que las tentaciones, estar atentos a las tentaciones. El ego no nos puede engañar, así es que no nos podemos dejar engañar por el ego. Estamos permitiéndonos ser engañados. Recordemos esa lección que nos dice, no soy víctima del mundo que veo, el ego no me engaña, yo me dejo engañar por el ego. Y ahí digo, basta, es suficiente. Así es como recupero mi verticalidad, así es como recupero voluntariamente que eso no tiene por qué ser así y me sitúo bajo la dirección de Jesús, el Santo Maestro. Párrafo 7. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones
se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Ponte de mi parte sistemáticamente contra ese engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos si no me pueden ayudar a mí. Repito, los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos ni me pueden ayudar a mí. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado, puesto que el ego no tiene corazón. El ego es una idea de ruina, de terror, de sufrimiento, de dolor. Es una carcasa vacía. Entonces, si nosotros ponemos esa pequeña dosis de buena voluntad que se nos pide, podremos evitar que nuestra mente divague. Con una mínima mirada de atención podemos estar siempre en línea con Jesús. Fíjate que ni siquiera nos dice que tengamos que hacer un esfuerzo. Nos dice simplemente que nos falta concentración. Nos dice que hemos de prestar atención a nuestra mente y a nuestros pensamientos para que no dejen que campen a sus anchas. En el párrafo 8 nos dice: ¿te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuántas has dejado pasar? El poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero Él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas y pienses. No te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Aquí está la idea, una de las ideas principales. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger, para herir o para sanar. Al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás, por menos que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. ¿Somos conscientes de la lealtad, la protección y el amor que le profesamos al ego? No somos conscientes. Yo misma, algunas veces, no soy consciente. No soy consciente, algunas veces, en que si yo pusiera esta lealtad, esta protección y este amor a Dios, a Jesús, a sus enseñanzas, a estas palabras que me reclaman en este juicio, que la verdad es verdad y nada más lo es, estaría de continuo, de constante, en la mente recta. Por eso Jesús nos invita y nos dice que van junto con nosotras. Nos dice, tu mente y la mía pueden unirse para alcanzar la luz, para desbancar al ego. Y también nos dice que juzguemos cómo nos sentimos. Es la única manera o la única validez que tiene el juicio. ¿Cómo me siento? Estoy inquieta. Si estoy inquieta, quiere decir que no estoy en quietud. La quietud es de Dios. La mente en quietud es de Dios, porque está resplandeciente en el reflejo de su amor en mí.
Y la quietud es pensar en lo bello, en lo sano, en lo íntegro, en el frescor que me produce, en el calor que me produce la idea de Dios, no como opuesto, sino como sensaciones experimentadas de ternura, de amor en mi interior. Por eso, si acaso llevamos al ego a juicio, que lo llevamos, que lo llevaremos, que lo estamos llevando, la idea es absorberlo, absorberlo, absuelto, porque lo declaramos inexistente. No tenemos ni siquiera que juzgar al ego. Es una ilusión. ¿Dónde vamos a ir con una ilusión? No podemos. Así es que simplemente quitándole nuestra lealtad, nuestra protección y amor, el ego desaparece, porque no es nada sin nosotros. Somos nosotros los que lo mantenemos en pie. Así es que dejemos que se caiga por su propio peso también. Párrafo 9. Eres un espejo de la verdad en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Al tenebroso espejo del ego no tienes sino que decirle: no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. Deja entonces que el Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así, y sólo así, es como debe ser. Su mente resplandeció sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu mente. Su mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero puede impedir que lo dejes resplandecer a través de ti. Repetimos esto. Su mente resplandeció sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu mente, el Santísimo. Su mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti. Tu ego no puede impedirlo, pero puede impedir que lo deje resplandecer a través de ti, porque el miedo pone sobre mí un manto oscuro y no puede resplandecer Dios a través de mí. Eso sí lo puede hacer el ego si dejo que sus ideas malévolas estén en mi mente. Párrafo 10. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la sanación de la mente. Al igual que tú, fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Estoy a cargo del segundo advenimiento y mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. El tuyo puede estar tan distorsionado que hasta crees que me equivoqué al escogerte. Te aseguro que eso es un error de tu ego. No lo confundas con humildad. Tu ego está tratando de convencerte de que él es real y de que yo no lo soy, ya que si yo soy real, no puedo ser más real que tú. Ese conocimiento, y te aseguro yo que es conocimiento, significa que Cristo ha venido a tu mente y la ha sanado. Amén. Ya saber simplemente que puedo aceptar lo que Jesús me dice de que soy igual que Él, de que Él es igual que conmigo, ya está el ego desbancado. Ahora es mantenerme ahí. Fíjate que Jesús nos dice que vinimos en el primer advenimiento y el segundo no significa otra cosa que terminar con el dominio del ego. Así es que Jesús nunca nos deja solos. Venimos con Él, nos pide unión a Él en el primer
y nos pide unión a Él en el segundo, o sea, somos un solo ser unido a la creación. Lo único que tenemos que hacer es dejar que Jesús esté en el segundo advenimiento y que use el juicio de Jesús. Es el juicio de Cristo. En Cristo todo es Cristo. No hay ningún juicio que emitir. Es tener juicio para saber dónde elegimos. No confundirnos. No hemos de confundirnos con el ego. Párrafo 11. Yo no ataco a tu ego, trato con tu mente superior. Yo no ataco a tu ego, trato con tu mente superior, la morada del Espíritu Santo. Tanto si estás dormido como si estás despierto, al igual que tu ego, trata con tu mente inferior, que es su hogar. Ajá. Vamos a leer esto un poquito más, un poquito con más. Vamos a leer esto con atención. Yo no ataco a tu ego, trato con tu mente superior, la morada del Espíritu Santo, tanto si estás dormido como si estás despierto, al igual como tu ego trata con tu mente inferior, que es su hogar. Me mantengo alerta por ti con respecto a esto porque tú estás tan confundido que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. No estoy equivocado. Tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre y vuestra cordura os será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más fácil, más difícil? ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. Tú sí. Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas e igualmente inevitable. Con cuánta ternura nos habla Jesús aquí, con cuánta ternura nos llama hermanos y nos hace una llamada a la unión a nosotros con nuestros hermanos y nos dice que eso es infalible, que va a ser sí o sí y que se nos va a restaurar nuestra cordura. Si Él dice que es imposible reconocer nuestra esperanza, pero Él la reconoce y nos dice además que es imposible que sea inevitable que no recuperemos la cordura. Así nos hace un recordatorio de que Él comprende que los milagros son expresiones de amor y me dice que a mí se me olvida o no quiero recordarlo. Bien, llegamos aquí al epígrafe 5, la ilusión del ego-cuerpo. Recordamos que estamos en el capítulo 4, las ilusiones del ego. Hemos leído del capítulo 4, hemos leído el epígrafe 1, la enseñanza y el aprendizaje correcto después de la introducción. Hemos leído el epígrafe 2, que nos habla del ego y la falsa autonomía. Hemos leído también el epígrafe 3, amor sin conflicto. Hemos completado el epígrafe 4. Esto no tiene por qué ser así. Y nos vamos al epígrafe 5, la ilusión del ego-cuerpo. Estamos en nuestra tercera parte, en esta grabación en directo del cuarto día de nuestro encuentro de un curso de milagros intensivo en Fuerteventura. Aquí vamos, santos hermanos. Aquí nos encontramos con Dios y de aquí se expande
a todo el universo. Párrafo 1. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia, y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, dado el sistema de pensamientos que le dio origen y al que sirve, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él. El ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. El ego elimina la razón para hacer que su sistema, el sistema de pensamiento del ego que le dio origen, pueda subsistir. Así es que mientras el ego declara la culpabilidad en todo y en todos, Jesús nos dice que todas las obras son conjuntamente para el bien, que todas las cosas obran conjuntamente para el bien. Jesús no desestima nada porque sabe que donde dos o más nos encontramos, invocamos su presencia, todo lo que se obra es para el bien común. Por eso siempre nos invita a que seamos una empresa de colaboración para el bien común. Entonces, aquí no hay excepciones, salvo que el ego quiere que nos repleguemos y digamos, aquí sí, aquí no, este sí, este no, esto sí, esto no, esto no, esto sí. Ese deshoje de la margarita es lo que hace que el ego intente mantenernos en vilo, en la incertidumbre, en el descorazonado hecho de que creemos que podemos sentir ansiedad, que creemos que podemos sentir miedo, que creemos que podemos sentirnos tristes o descorazonados. Eso es del ego, eso no es de Dios, eso no es del Espíritu. Es imposible. El Espíritu no acusa eso, no puede recibir eso, porque es Espíritu justamente, por ser lo que es, porque su naturaleza no le permite eso, mas el ego quiere que creamos que sí. Por eso se desequilibra. El desequilibrio del ego llega a tal punto que su motivación principal la mantiene oculta en la conciencia, y es que si no nos mantiene atemorizados, él no sobrevive. Párrafo 2. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. Es un hecho que el ego no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos. Claro que sí. Pero no puede hacer que dejen de existir. Claro que no. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo, y al percibirlos así, evita ser aniquilados como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Entonces, el ego niega y trata de ocultar los impulsos inaceptables del cuerpo, y de la misma manera niega también los pensamientos de Dios. Niega a uno y niega a los otros, porque así mantiene la confusión, que es a través de lo cual él vive, se sustenta
en nuestra incertidumbre y se sustenta en ese estado de desequilibrio entre su falta de discernimiento entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. No le interesa. Al ego no le interesa saber que el cuerpo no tiene impulsos. Al ego no le interesa saber que los pensamientos de Dios son reales. ¿Por qué? Porque si reconocemos que el cuerpo no tiene impulsos, el ego desaparece. ¿Qué es un cuerpo sin impulsos? Un cuerpo al servicio de lo divino. Este vehículo se consagra al servicio del Espíritu Santo y es llamado allí donde se le necesita, donde puede ser útil, a decir, a hacer, a llevar, a traer, bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, no le interesan los pensamientos de Dios. Claro que no. Si nos mantenemos en la mente recta, el ego no existe, desaparece. Párrafo 3. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuanto menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca, pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. ¿Por qué le tiene el ego miedo al cuerpo? Porque sabe que no es consistente, sabe que no es real, sabe que es tan irreal como él. Porque sabe que únicamente que la confusión es esencial para él y que no supone una amenaza, porque en esa confusión él sobrevive. Así es que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca. Por eso tenemos que tener una decisión clara, basada en la fortaleza del amor de Dios. Aquí no hay ego que sobreviva. Párrafo 4. El cuerpo es el lugar del ego que ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. El ego crea el cuerpo, crea falsamente el cuerpo, lo fabrica ilusoriamente porque sabe que es ahí donde vive, mas luego nunca está conforme con el ego, con el cuerpo, con su habitáculo, porque siempre le parece malo, pobre, ruinoso, porque él mismo no cree en la perfección de sus fantasías, no cree en la perfección de sus falsas creaciones. Por eso es por lo que el ego está todo el día queriéndose arreglar, queriéndose componer a sí mismo. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. ¿Cómo es que yo quiera tanto a mi cuerpo? Sin embargo, estoy todo el día retocándolo para que esté mejor. Es una contradicción, ¿verdad? El ego dice, yo soy un cuerpo, pero me dice, mira las arrugas que tienes por aquí, mira que las uñas te las tienes que cortar porque las tienes muy grandes, te las tienes que dejar crecer porque las tienes muy cortas, mira este pelo por allí, mira esta nariz por acá, mira esta ropa te queda, esta ropa no te queda. O sea, el ego no confía en su propia creación. Es lógico, es razonable, pero si nosotros nos dejamos conducir por él, también nos vuelve locos. Por eso es que la observación que hacemos hacia nosotros, si lo hacemos desde la loca mente, nos chiflamos más. Y el Espíritu Santo nos dice, tss, 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 y nos susurra al oído, eso no es cierto.
Eso no tiene por qué ser así. Ay, que me duele la cabeza, que estoy... El Espíritu Santo... Eso no tiene por qué ser así. ¿Cómo tiene que ser entonces? Regresar a la mente una, dejar que el Espíritu Santo nos corrija y nos va a decir, eres impecable, eres el saludable Hijo de Dios, eres el amoroso Hijo de Dios, eres el bello Hijo de Dios, el santo Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, claro que instaura en nosotros la cordura. ¿Quién no iba a dejarse convencer cuando nos llaman amorosos, santos, íntegros? Yo quiero seguir oyendo eso. Sin embargo, ¿qué oímos de parte del ego? Te duele aquí, te pica acá, a trabajar duramente, a sufrir, a manifestar dolor y a manifestar locura. Podemos decir directamente al ego, gracias, pero no. Y al Espíritu Santo le diremos, sí. ¿Dónde puede estar entonces? En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida, habiéndole dicho al ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. ¿Cómo es eso? Me fabricas, aparentemente me creas porque es una creación falsa y luego me dices que no sirves para protegerme. ¿Cómo es eso? Por consiguiente, la mente inquiere, ¿dónde puedo entonces encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido en que con lo que él está identificado es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a este para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, porque no la hay, pero sí dispone de una solución típica. Eliminó la pregunta de la conciencia. Elimina la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada, porque no puede ser planteada. Por eso es por lo que hemos de tener humildad para ir al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, no sé. Son las aportaciones que nos hace Jesús para tomar decisiones, para evitar la confusión. Guíame tú, Espíritu Santo, guíame Jesús, pues yo no sé. En esa humildad, el Espíritu Santo nos eleva a la vertical, nos eleva a esa identidad que nunca hemos perdido. Y no hace falta justificación, porque ya está garantizado. El triunfo de Dios en nosotros está garantizado, porque nunca se ha perdido, por eso está garantizado. Entonces, cuando la pregunta la esconde el ego, no podemos encontrarla. El ego nos dice, busca, busca, y no halles. Y el Espíritu Santo nos dice, esta es la respuesta. Esta es la única pregunta posible. Pregúntame a mí. ¿Qué hay, Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo me dice, el amor divino. ¿Qué hay en mí, Espíritu Santo? La bondad. ¿Qué soy, Espíritu Santo? El Hijo de Dios, santo, sano, pleno, íntegro, bondadoso, amoroso, resplandeciente en el reflejo de su amor. Se acabaron las dudas y el ego se cae con todo el equipo. La pregunta la esconde el ego, porque la pregunta siempre tiene la solución. Me separé del Padre. No pudo ser. Sí, me separé del Padre, pero no pudo ser.
No puedes separarte del amor porque eres parte de él. Dios mismo estaría incompleto sin nosotros. Es que me separé. No, no, no. No, no, no. Imposible. Por eso al ego no le conviene. Párrafo 5. Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar a ciegas y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza concienzudamente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quiero aprender tal vez las haya escogido precisamente porque su valor es efímero. ¿Será eso por lo que debo haber preguntado equivocadamente? ¿Porque no me interesa la respuesta? ¿Quiero confusión? Entonces hago una pregunta confusa. ¿Quiero claridad? Entonces me voy al plan que el Espíritu Santo tiene organizado para mí. El plan divino es infalible. Y el ego me pregunta, me dice, pregunta, pregunta y hallarás. Solo hay una pregunta y solo hay una respuesta. El amor pregunta, el amor responde, se responde a sí mismo. El amor no se pierde de sí mismo. Párrafo 6. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de los ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. Miramos a nuestro alrededor, a todo lo que el ego nos ha propuesto hasta ahora y veremos que es imposible concluir todos los proyectos en los que nos embarcamos. La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Esa es la pregunta que tienes que aprender a plantearte en relación con todo. ¿Qué propósito tiene? ¿Qué propósito tiene? ¿Para qué? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un objetivo, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. Entonces, el Espíritu Santo me dice, la verdad es simple. ¿Quieres? Yo le digo, sí, quiero. ¿Qué tengo que hacer? Y el Espíritu Santo me dice, escuchar la voz que habla por Dios. ¿Y qué más? Dejarte dirigir. ¿Y qué más? Querer ser útil. ¿Y qué más? Hacértelo fácil. ¿Y qué más? Recibe amor. ¿Y qué más? Da amor. Y yo entiendo que el Espíritu Santo nos dice también, de alguna manera, ríndete al amor. Ríndete al amor. Déjate
ser lo que eres. Acepta tu ser. Acepta al Padre. Acéptate como al Hijo del Padre. Acéptate como al hermano de tus hermanos que tienen en común el amor del mismo Padre. Y ahí el Espíritu Santo calma mi corazón y el ego desaparece. Y nos colocamos directamente en las puertas del cielo, siendo útiles. Pues Jesús nos dice, estás aquí únicamente para ser útil, igual que yo. Jesús nos coloca a su lado, nos iguala a Él. Él está aquí para ser útil, para acompañarnos, para dirigir nuestra mente. Y nosotros, si queremos, también podemos tender la mano a quienes aparentemente van un pasito más atrás que nosotros. Nosotros, a nuestra vez, tenemos tomadas las manos de aquellos que van aparentemente un poquito más adelante que nosotros. Y esos eslabones amorosos se sueldan definitivamente. Esa es la cadena del amor, que no encadena, sino que libera. Así son las cosas del Espíritu Santo. Así son las cosas de Dios mismo, que nos dice, no perecerás, confía. La primera característica de los maestros de Dios, la confianza, confía. Entonces, la emoción que brota del fondo de mi corazón, del fondo de nuestros corazones, es el recuerdo del amor de Dios en nosotros, ¿verdad? Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias. Y nos colocamos directamente en el epígrafe 6 que dice, las recompensas de Dios. Yo ya las estaba gozando antes de llegar a leer este epígrafe. ¡Wow! Estamos en el capítulo 4. Estamos leyendo las ilusiones del ego con un gozo que es de Dios, al reconocer, al recordarme en Dios, al recordar el amor de Dios en mí y mi amor por Dios que tanto había velado. Ahora está desvelado. Ahora ya hemos salido del armario, ¿verdad? A mí que aparentemente me costaba hablar de Dios y me costaba hablar con Dios y con el Espíritu Santo. He salido del armario en cuanto a este tema, y en cuanto a los otros ya no hay pensamientos urdidos macabrosamente para no decir quién soy, para no ser quien soy. Bondad infinita. Ay, Padre, gracias. Que la llenura alcance mi corazón siempre. Que la palabra santa siempre sea dicho amorosamente. La recompensa de Dios, epígrafe 6. Párrafo 1. El ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza y si te identificas con él, no entenderás la situación tal como es. El amor perfecto expulsa el miedo. El amor perfecto expulsa el miedo. Amén. El ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza, entre comillas, y si te identificas con él, no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario no podrías sino pensar
que mientras estés aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y has sido y serás completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. Aquí tengo una historia que me viene, un cuento, ¿no? Hace años hice un ilusorio viaje a Alemania y estuve haciendo el circuito por las ciudades más importantes en círculo, un circuito por Alemania. Y fue tal como dice Jesús, fue descubrir que la vida en Alemania había seguido después de todo lo que aparentemente habían sufrido con el tema de el ilusorio nazismo. Yo, aparentemente, cuando niña, cuando estudié, pues estudié la historia de Alemania como cualquier otra historia de otros países, y luego pareciera que empezaron a poner en la televisión muchas películas acerca de la historia de los judíos, de los nazis, cómo habían sido perpetrados, cómo habían sido sus violadores, cómo había sido toda la guerra, toda la usurpación de la dignidad. Y pareciera que me quedé congelada ahí, en esa mirada. Cuando fui a Alemania, mi corazón despertó al amor en esa historia, porque vi cómo se había reconstruido el mundo ilusorio desde las cenizas y habían vuelto a levantar piedra tras piedra todas las ciudades hermosas y se habían vanagloriado de ello, ¿no? Entonces ahí yo descubrí que mi mirada se quedó congelada en un momento de contracción, de guerra, de odio, de olvido de la dignidad del ser humano. Y fue de mucha gratitud para mí esa mirada concreta, a esa parte de la historia ilusoria también, ¿no? En uno de esos momentos del viaje fuimos a ver un campo de concentración y entre la grava que estaba en el piso, en los campos, había una pequeña ramita de siempre viva. Y para mí fue una señal de que el amor de Dios siempre echa raíces. Y me emociona porque me lleva a descubrirme en esa confianza que siempre se guarda, ¿no?, en todos los hijos de Dios, es posible, esto no es real, no es posible que un hermano haya batallado contra el otro hasta la extinción, no es posible. Si en un momento me lo creí, ahora renuncio a esa falsa idea, ¿verdad? Ahora dejo que esa idea sea reinstaurada en mi corazón con amor y comprendo que me creí violada, perpetrada, atemorizada, vejada, matada, y me creí también violador, asesina, en fin. Y los pongo aquí ahora porque he aprendido con el curso de milagros que no soy la única que experimenta los efectos de mis pensamientos. Entonces, con ese pensamiento de reconversión de mis propios pensamientos acerca de la muerte, de la violación, de la violencia, sé que me salvo y sé que puedo salvar al mundo también, porque allí donde haya un pensamiento, un aspecto de la mente con un pensamiento a punto de asesinar, sé que su mano se puede parar en una mirada de misericordia. Y también sé que allí donde aparentemente se está parando un impulso de abrazar, ese impulso se reanuda a la vida, al abrazo y a la expresión de amor. Entonces, fíjate cómo nos dice Jesús: sin embargo, no nos podemos detener ahí,
en el pensamiento que controla el ego, sino que la otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y ha sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. Así es que en algún momento algún santo hermano alemán, francés, inglés, da igual el origen, no importa la nacionalidad, se unió la mente reconoció que más allá del campo de batalla hay vida, que basta simplemente separarse un poquito del campo de batalla para ver que eso es un efecto de la mente errada. Y esa mirada separada del campo de batalla nos permite elevarnos y nos permite ser elevados al amor de Dios. ¿Verdad? Sí. Sí. Por eso se nos dice que recordemos que tiene que haber otra manera. Y también se nos dice, el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Yo agradezco mucho ese viaje a Alemania porque me ha llevado a generalizarlo. Me ha llevado a echar abajo, echar por tierra, quitar los cimientos que mantenían mis ilusorios pensamientos en la guerra, en la violencia, en el hambre. No es posible que en el ámbito divino eso ocurra. Esas son las artimañas del ego y le retiramos ese poder a la mente de crear falsamente. Me comprometo a ello. Me comprometo a permitir, me comprometo a no permitir, sino que mi mente tenga el permiso y la autorización al Espíritu Santo para que todo sea visto desde el Cristo, desde la mente recta en mí. Por eso es necesaria esta empresa de colaboración, porque yo lo voy aprendiendo también de otros santos hermanos, de otros maestros. Y también lo puedo enseñar, porque la enseñanza y el aprendizaje siempre van de la mano. Aprendemos, enseñamos aprendiendo, aprendemos enseñando. Así Jesús